El título de la predicación, el mensaje es este. ¿Qué dice ahí? Bendita locura, amén. Bendita locura. En 1 Corintios 1:18 leemos, en el nombre de Jesús. Puede que lo entiendas hoy, este mensaje, como que no, pero oralo si no lo ves y te lo van a mostrar, amén. Porque probablemente para algunos no sea muy convencional, ¿sí? ¿Estás? 1 Corintios 1:18 dice, leemos en el nombre de Jesús, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, el discutidor de este siglo? El disputador, el discutidor, la gente que le encanta oírse. Hay gente que le encanta oírse y hablan y hablan y hablan, ¿no? Porque le encanta oírse. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es una sentencia por un juicio, es una conclusión. Porque los judíos, para creer, piden señales. Y los griegos, para entender, paráfrasis mía, buscan sabiduría. Pero nosotros no pedimos ni señales, ni entendemos por sabiduría, porque lo vivimos por fe. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, porque era maldito el que era colgado en un madero, decía la ley. Y así fue. Y para los gentiles, locura. Imagínate hablarle a un romano de un Dios crucificado. A un romano que tenía en la cruz como su arma más letal para ultimar a sus enemigos. Mas para los llamados, esto es para los que Dios le abrió el entendimiento y el corazón y les habla, se les revela, así judíos, o de entre los judíos, como de entre los griegos, los gentiles, Cristo, el Mesías, siempre por la fe, ¿no? Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Cómo tiene el mundo las cosas de Dios? Como locura. ¿Cómo nos tiene a nosotros? Como locos. Según lo que ellos entienden por locura. Amén. Ellos son los cuerdos y nosotros somos los locos. Esto a nosotros no nos da pie para desenfrenarnos y para justificar nuestro desorden espiritual como locura del espíritu. Amén. ¿Sí? La palabra de la cruz, porque la cruz es el punto álgido de la historia de la revelación. Todo desde Adán hasta la cruz se resume en la cruz, habla de la cruz, y todo desde la cruz hasta Apocalipsis refleja la cruz y expresa la cruz. Amén. La crucifixión, la muerte sustituta en expiación del Cordero, que si bien nosotros nos encontramos por primera vez muy explícito en la Pascua, es obvio que esa túnica de pieles con los cuales el Señor cubrió la desnudez de Adán y de Eva en el huerto, venían de un animal, y ese animal o no tenía piel o estaba sacrificado. Entonces lo más común es que estuviera sacrificado. Amén. La locura, ¿cómo vemos las cosas de Dios?
como extravagantes, como demasiado exigentes, como demasiado fanáticas. Santificarse, consagrarse, congregarse, orar. ¿Qué sentido tiene hablar con alguien que no se ve? ¿O qué sentido tiene entregarle la vida a Jesucristo y decir, me lo dijo el Espíritu, me lo dio el Espíritu, o me abrieron el entendimiento, o reconocer un pecado porque nos sentimos mal, porque el pecado nos alcanza y el que está al lado nuestro, que es mundano, no entiende? Nos dice si estás mal, es por un problema de ánimo, puede ser falta de azúcar, tenés que ir al psicólogo, si te tiene que ver un médico, o tenés que tomar un ansiolítico, ¿sí? Y nosotros no podemos traer un escribano para que nos haga una acta de lo que estamos viviendo y certifique la presencia de un terrible juicio porque nos mandamos un pecado de esos que nos empardan y nos sentimos morir. Pero sabemos que si no nos arrepentimos, si no confesamos, si no decimos, por fe, con los ojos puestos en esa cruz, en esa serpiente ardiente que fue levantada en el desierto para que los hijos de Israel que eran mordidos por las serpientes reales no perezcan, y todo el que miraba esa asta en el desierto que levantó Moisés, como fue levantado Cristo, se sanó, como hoy. Amén. Y no podemos entregar un certificado de esto, pero la verdad que cuando por la fe empezamos a decir, Señor Jesús, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, yo sabía lo que tenía que hacer y en esto que me has mostrado he prevaricado, he pecado. Entonces te pido perdón y nos empezamos a sentir mejor sin ansiolíticos. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, estamos locos. Pero nos sentimos mejor. Esa es la locura, ¿no? El mundo nunca quiso reconocer a Dios, obvio, el mundo está bajo el maligno y todos los que están en el mundo sin Cristo son hijos del diablo, como éramos nosotros o podemos ser ahora en alguna temporada de vacacional o en algún día libre. ¿No? Nunca quiso reconocer a Dios. Ni siquiera a través de la manifestación del primer testimonio claramente visible de su infinita deidad, el decir, esto lo hizo Dios, no lo puede hacer otro que tenga tanta capacidad, poder y sabiduría como fue la creación. Como dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles, porque nosotros adoramos un Dios invisible, ¿sí? Como dice la Escritura, como Abraham que caminó siguiendo al invisible, pero no por eso era irreal. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, pronombre de quién, del Creador, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, observa, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, porque así se conoce a un autor, por medio de su obra. Esto se usa mucho en arte, ¿no? En el arte se identifica el autor por la obra, ¿no? Acá lo mismo, nada más que estamos hablando de la creación. De modo que dice el Espíritu que no tienen excusa. Ahora bien, el mundo nunca le atribuyó a Dios la creación, nunca le reconoció formalmente, se lo hace a la evolución, se lo atribuye a la naturaleza y demás, pero sí inventaron un Dios para cada cosa. O sea, al Creador no, pero a sus ídolos sí. Desde la Pachamama, al Dios del viento, los griegos eran fabricantes de dioses. Por eso hay una predicación fabricante de ídolos, ¿no? Esto es para discipulados, las predicaciones son para discipulados, ¿amén? ¿Sí? Porque tenemos que hacer discípulos. Fabricantes de ídolos tenían el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, Marte, bueno, en fin, whatever. No es momento de nombrar los dioses de esta gente. Y no reconocían a Dios, pero sí tenían un Dios para cada cosa. Lo menospreciaban, como siempre, porque nosotros, todos ahora, menospreciamos a Dios.
lo menospreciamos de muchas maneras. Digamos que Dios no es víctima, pero si me permite el Espíritu, digamos que es víctima de su propio éxito. Porque al hacernos independientes, no libres, porque somos esclavos del pecado, al hacernos con voluntad, ¿sí? Nosotros tomamos la decisión de buscarlo a Él o de alejarnos. No lo reconocieron a Dios como no lo reconocemos nosotros, como nos cuesta a nosotros muchas veces, a no ser que ya estés ejercitado en la fe, de ver la mano de Dios en todo lo que te pasa en el día te rodea. Discernir sería la palabra, que para lo natural es entender. Se discierne lo espiritual, se entiende lo natural. No son palabras sinónimas, son distintos ámbitos. Como te decía, ellos no aprobaron aceptar que Dios era el creador, pero sí tenían un Dios para cada cosa. Amén. Entonces, Romanos 1:21 dice que hubo una época donde al principio bien sabían ellos quién era el creador. ¿O no? Lo conocieron inclusive algunos. Allá, ¿no? Estamos hablando de lo prístimo, del Génesis, de la humanidad. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le dieron gloria, no le atribuyeron la gloria. No lo reconocieron. Y si vos no reconoces a alguien, tenés por lo menos dos opciones. O lo menospreciás o lo olvidás. ¿Sí? No le glorificaron como a Dios, noción que tiene cualquier persona, porque aún las tribus conquistadas por la civilización, los que se encontraron con las tribus totalmente aisladas de las primeras generaciones de la humanidad, no hace mucho, 1600, 1500, 1400, 1700, estos que no tenían formación ni educación catedrática, digamos, le pedían a un gran espíritu. Había para una noción de algo grande, el gran espíritu, como decían los indios Sioux, que estaba sobre ellos. ¿Sí? No le dieron gracias, y cuando vos no mirás al otro para agradecerle, te concentrás en vos. ¿O no? Entonces, ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sí? Se envanecieron, empezaron a pensar de ellos más de lo que tenía que pensar. Se empezaron a ver con más cualidades de las que realmente tenían y se dieron más importancia de la que sus talentos, en ese caso, le otorgaban. Se vieron superiores, pero todo por un pensamiento de vanidad. Se envanecieron en sus razonamientos, la famosa meditación. ¿Sí? Estuve pensando acerca de mí, que yo en realidad soy mejor que vos. ¿No? El menosprecio. Yo me pongo en alto o estoy en víctima, porque no tenemos término medio. Entonces, como juicio, su necio corazón, porque el que está lleno de vanidad está lleno de aire, su necio corazón, necio ignorante, fue, no te escucho, lleno de tinieblas, entenebrecido. Y profesando ser sabios, diciéndole a todos, yo soy sabio, yo soy el mejor, yo soy el único, síganme a mí, follow me, síganme, no lo voy a defraudar, síganme a mí, se hicieron a sí mismos cada día más necios. Y cambiaron, entonces, con tanta tiniebla y tanta necedad y tanta vanidad, ¿qué les quedaba? Hacerse dioses para atribuirle la creación. O sea, a Dios no le dieron gloria, no lo reconocieron, no lo respetaron, pero como Micaía, cada uno se hizo su Dios y armó su culto, ¿o no? Según sus razonamientos. Y cambiaron ellos, tomaron una decisión, la gloria del Dios incorruptible,
en semejanza de imagen de hombre corruptible, como hizo Aarón, que hizo un becerro para atribuirle a ese becerro, que era figura del buey Apis, que estaba en sus corazones, después de 400 años en Egipto, como veíamos el domingo pasado, haber sido sacados de Egipto por un buey. Un buey tenía las condiciones para libertar a ese pueblo. Fíjate cómo serían sus tinieblas, ¿sí? Tribales, cultura muy tribal, no, digamos, no menospreciando las tribus, de que para ellos un buey había sido su libertador. Tenés que estar endemoniado. Es como si vos le empezás a agradecer a tu perro, ¿sí?, que cobraste el sueldo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, se hicieron imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De hombre corruptible, el ídolo de hoy, el músico, el futbolista, la imagen. ¿Quién no quiere ser como? ¿Quién no quiere ser como tal futbolista, tal deportista? Nadie quiere ser como un científico, ¿viste? Todos quieren ser como ese emblema, esa figura que la mercadotecnia, el merchandising y la economía de mercado te presentan en todas las publicidades. Entonces vos como que no querés ser pobre, querés ser ese, ¿no? La imagen, como un modelo. Y si no, cuadrúpedos y reptiles como los chinos, que adoran el dragón, serpientes y demás. Por lo cual, por todo esto, que no era poco, también Dios siguió el juicio, porque si vos seguís con el pecado, el juicio disminuye o aumenta. Los entregó a la inmundicia, ¿sí? Bastante de moda hoy día, naturalizada, cada vez más naturalizada, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y hay una razón, dice, ya que, o por qué, o dado a qué, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Con qué acto, con qué actitud, con qué acción? Pues honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y en un éxtasis de unción Pablo dice amén, porque así está en el original, así lo escribió, porque estaba muy lleno del Espíritu. Y esta es la realidad. Entonces estos hombres, la generación, el mundo, sin Dios, que en un momento fuimos nosotros, idólatras, mentirosos, creyéndonos nuestras propias mentiras, no sé vos, yo por lo menos, vanidoso, engreído, creyendo estar lleno de talentos, dones y virtudes, no siendo como los demás, obviamente, y gracias a Dios no siendo como los otros, terminás lleno de tinieblas, en soledad y menospreciando al Creador y honrando a la criatura en una crisis espiritual sin nombre, que no va, pero no por eso va a dejar de tener su juicio pertinente. Amén. Los hombres siempre menospreciaron a Dios. Este es el ejemplo. ¿Quién hizo todo esto? La naturaleza. Adoramos a la Pachamama. Pero la Pachamama es una tierra, la tierra no tiene vida, es una cosa creada. No, ella nos da de comer. Ella no te da de comer, ella es la tierra. Bueno, pero hay cultos, ritos, siempre tribales, ¿no? Pero al final el hombre natural termina siendo tribal, aunque tenga un título universitario, porque la decadencia es por las tinieblas y no por la cultura, ¿sí? O la cultura entendiéndose por lo cultivado que esté. Siempre se menosprecia a Dios. Inclusive nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros menospreciamos a Dios. Y nos va mal por eso. Nos va mal porque nos falta respeto. Nosotros los primeros. Porque si yo
tengo un problema con un sobrino que no me respeta, tengo un problema de segunda generación. Pero si a mí no me respeta un hijo, yo tengo un problema de primera generación. Y me interesa a mí realmente recomponer lo de mi hijo antes que lo de mi sobrino. Amén. Entonces, que a Dios lo menosprecie el mundo, y bueno, es como el sobrino. El mundo está bajo el maligno, está en tinieblas, menosprecia la cruz, la tiene por locura, mira a los hijos de Dios, los tiene por locos, y las cosas que practican por cosas de locos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y la toma, y la persona pierde la voluntad y el Espíritu la mueve, y bueno, mira, le agarró la chiripioica, le agarró y se burlan de la manifestación del Espíritu y demás. Y hay otros que lo usan al revés, bueno, no hay caso, de eso hablamos todos los días. Y bueno, el mundo es mundo, y nosotros tenemos el respeto que Dios se merece, el respeto de la medida que el conocimiento que ostentamos de Dios hasta el día de hoy amerita. Hemos llenado la medida de lo que hemos aprendido de Dios, sabemos muchas cosas, las ponemos ahí en la reverencia, las tenemos sintetizadas en la actitud, ya que sabemos tanto de Dios. La tenemos ahí, sintetizada, como te digo, me parece que es la palabra, sí, amén. En mi acción, por eso hay una ley en el reino, las leyes son leyes. Dice, al que respeto, respeto. Y acá, por eso te decía que este mensaje es atípico para el hombre natural, que nos oiga por YouTube o como sea, porque esto no es comercial. Los mensajes de la Iglesia del Río, lamentablemente, no son de mercado. El mercado vende humo y últimamente están vendiendo humo sin entregar humo, sin producto. Así que imagínate que la cosa está complicada. Antes por lo menos te daban el humo. Ahora no, ahora ya es sin humo. El envase solo. Dice la Biblia, al que respeto, respeto. Y esto va para Dios también. Si yo respeto a Dios, yo respeto sus cosas. Primero, respeto su nombre, aleluya. Isaías fue al templo, algo que cuando yo empecé me conmovía mucho, porque me veía en mi pecado. Fue al templo a llorar a un hombre. Peor aún, creo, si lo ponemos como una plancheta sobre la realidad de hoy día, una transparencia. Fue al templo a llorar un político que se había muerto. Porque había muerto el rey. Y él lo conocía, y era medio pariente de él, dicen los teólogos, los que escudriñan un poco más profundo. Los hebreístas, en fin. Y mientras estaba llorando al hombre, tuvo una visión de que el rey no había muerto. Pero fue tan grande esa visión y entendió tanto Isaías, porque en el Espíritu vos entendés más de lo que podés escribir después, que dijo, estoy muerto. Se sintió muerto. Sintió que se moría por el pecado que había cometido. Y se le manifestó el Señor. Un hombre que era sacerdote y iba a ser profeta, pero era inmundo de labios. O sea, un hombre que maldecía. Si me lo pedía en lenguaje de la esquina te lo diría, pero estamos grabando. Se encontró, fue a llorar a un hombre, a un político, y se encontró con una revelación. Nene, el rey de Israel vive para siempre. ¿Cómo te hubieras sentido? Y nosotros vivimos mucho de este destrato, por así decir, y lo voy a decir así, sí, de Dios. Y a veces nos sentimos que Dios nos destrata.
Pero no te olvides que va a ser, y esto ponelo ahí y vivilo porque si no lo querés hoy lo vas a ver mañana, pero como quiera, es la verdad conforme al respeto que le tengamos. Y como Dios no es rencoroso, puede ser que vos durante un tiempo no lo respetaste, ni lo entronaste, ni lo glorificaste, ni reconociste su deidad, y después te arrepentís y el Espíritu te visita como el primer día. Pero nadie te quita los palos de ese tiempo donde desfachatadamente le diste la espalda al único que te dio una mano. Pensando en alguien que no se congrega, me daban esto. El Espíritu me decía, cuando estaba solo no tenía a nadie. Y me pidió para que le dé a algunas personas que hoy le di. Ahora tiene todo lo que le di y me dejó a mí. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Nosotros nos ufanamos con razón de tener el conocimiento del Dios único, vivo y verdadero. Y es verdad, de lo que no nos podemos ufanar es del tenerle el respeto como a Dios único, vivo y verdadero. Y cuánto más aquellos que han transformado el Evangelio en un negocio donde en esto, por algo la gente del rock nacional hizo esa canción, ¿no? Porque así lo muestra la iglesia. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Y yo cuando llegué a la iglesia pensé que esta gente estaba endemoniada. Digo, no, estos no están endemoniados. Es lo que hay. Muchos predican ese Dios que está en un mostrador para que vos pagues lo que Él te va a dar. Es el mundo, ¿sí? No es revelación, no. Pero ¿qué hay de un pacto? Del que ofrece un pacto. ¿No es eso? Pagá por lo que te vamos a dar. Así lo percibió ese autor mundano del rock nacional, que al final no sabés qué es rock porque es todo rock. Y bueno, está bien. ¿Es buena la frase? No. ¿Es respetuosa? No. ¿Es para un púlpito? No. ¿Es real? ¿En la religión? ¿Es real? No te escucho. Ah, me quedo tranquilo. ¿Cómo me quedo? No, me quedo tranquilo. El mundo nos tiene por locos y la palabra de la cruz por una locura. Imagínate lo que era para un romano que vengan y le digan, un romano con la pompa. Roma, vos no tendrías que estudiar mucho la historia de Roma para tener una percepción de lo que era Roma. Como dijo Agustín de Hipona, y no lo estoy nombrando por otra cosa que... No sé si fue Agustino, que creo que dijo, si Dios me diera la oportunidad de pedirle algo, le pediría ver a Roma en su esplendor. No fue Agustín, fue el otro, el que hizo la escolástica, no me acuerdo cómo se llama, el que empezó a escribir, mezcló la filosofía griega con la Biblia. ¿Cómo? Santo Tomás de Aquino, exactamente. Porque Agustín era de la época de los padres de la iglesia. La locura, ¿no? Y nosotros sabemos respetar, Dios dirá. Somos reverentes, Dios dirá. El que nos juzga. Pero a nosotros nos toca reflexionar, ¿o no? ¿O está mal reflexionar? Está muy bien. ¿Le damos gloria? ¿Lo reconocemos en todos nuestros caminos? Entiendo que sí, que bastante, puede ser, ¿no? No sé. El mundo lo tomó a Pablo. Cuando los griegos buscaban sabiduría, y a nosotros los predicadores, inclusive muchas veces acá adentro, y no tanto acá adentro, sino más bien a los predicadores de la palabra, no a los de mercado, no a los predicadores que venden la última moda.
no de Milán, sino de un púlpito, de un portaaviones, donde el diablo pudo aterrizar un par de 737 y bajar toda su idea. ¿O no? Vendedores de la última moda. No sabés, tengo un pantalón que tiene corte milanés. Vos no sabés nada, así como el salame, no, como de Milán. Allá donde le están pegando por vanidad. Y nos tienen muchas veces a los predicadores como palabreros. Como palabreros. Sí, ya va a venir el fin del mundo, va a venir el juicio, nos vamos a ir al lago, nos perdemos, sí, dale. Por ejemplo, a Noé. ¿Cómo lo tuvieron a Noé? No, ¿lo tomaron en serio? ¿No? ¿Qué Biblia leíste? Estuvo 120, 130 años predicando y ¿sabes cómo lo respetaban? ¿Viste los cruceros de hoy? Eran chicos al lado de la cantidad de gente que le entró a Noé. Apenas entró la familia. Que también, viste... Cuando Pablo llega a Atenas, y eso es menosprecio, ¿o no? No oír la palabra, con temor, con respeto. En Hechos 17, 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, Hechos 17, 18, y unos decían, ¿qué querrá decir? ¿Qué dice la Biblia? Este palabrero. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué pasaba esto? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí? Y el testimonio del Señor como cosas de locos. Por ejemplo, en Hechos 26, 19, cuando Pablo, en una clase magistral de apología, incomparable frente a Agripa y a Festo, Agripa era el rey, Festo era el gobernador, cuando se le permite hablar por él mismo, a partir del versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial porque le había contado su testimonio, cómo el Señor se le había aparecido en el camino. Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta había sido su obra. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, una locura para el gentil, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Si vos querés saber qué predicaba Pablo, predicaba únicamente lo que habían dicho los profetas y Moisés, o sea, el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Sí? Con la revelación del Nuevo. ¿Amén? ¿Sí? Que el Cristo, dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y los mundanos estaban levantando presión ahí, como le pasa a la persona que resiste la palabra. Está escuchando y se está calentando, está escuchando y se está calentando, está escuchando y se está calentando. Una vez bajé del púlpito en un mensaje sobre el adulterio y me agarró un tipo, porque era un tipo, que yo venía del baño y me dijo, ¿qué tenés vos conmigo, loco? ¿Qué tenés vos conmigo? ¿Quién te contó lo que yo hago? Y se las remandaba, ¿viste? Y digo, nada. Ese día sí creí que me pegaban, ¿viste? Diciendo él estas cosas en su defensa, alguien se puso a gritar. ¿Quién? El gobernador. En voz baja. Nadie grita en voz baja. Festo, a gran voz, dijo. ¿Qué dijo? Estás loco, Pablo, estás loco, Pablo, estás loco. En medio del tribunal, bastante desfachatado como romano orgánico, miembro de un ejército, frente al rey. Pero estalló. Las muchas
letras te vuelven. Pero Pablo no estaba hablando de lo que sabía, estaba hablando de lo que le había pasado. O sea que Festo lo trata de loco porque él cuenta el testimonio de la obra de Dios sobre su vida. Mas él dijo, no estoy loco. Y Pablo era tremendo lo que Dios le había dado. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad. Y era verdad, el loco era Festo. Amén. Y eso le pasa al que escucha la palabra y no la recibe, ¿sí? Y hoy hay mucha gente así. Porque el diablo, y sí, esto lo tenemos que decir, amén. El diablo se ha encargado en las últimas décadas de criar a la gente por profecías. De nuevo, y tenerme por loco y por palabrero. Pero yo predico la palabra. Por eso podés escuchar un mensaje 25 años después y te habla. Y el que se cría con profecías sin la palabra es como el que conoció la heroína. No la puede dejar. Entonces a vos, si no te habla un profeta, no te habla Dios. A mí, Dios me habla por acá. No resisto a los profetas, pruebo los espíritus. No le creo a todo espíritu, pero no estoy cerrado. Pero acá tengo firme ancla del alma que penetra detrás del velo. O sea, si naciste por acá, es una cosa. Y si naciste por medio de los profetas que no están exentos de corazón engañoso e influencias ambientales, entendiéndose por ambiente religioso, empezá a orar para volver a la palabra. ¿Entendiste, no? Si nosotros decidimos tomar las cosas de Dios como una locura o como cosas de fanáticos, entonces va a haber un justo juicio sobre nosotros. ¿No corresponde eso? ¿Sí o no? Y ya lo hemos pagado un poco, ¿no? Y Dios, aunque acá esto es lo raro de este mensaje, Dios te va a tratar igualito a lo loco que lo tomás a Él. ¿La tenés o no? ¿Vos tenés el testimonio de Dios por locura? Todo lo que el hombre sembrare. ¿Te burlás de los milagros? ¿Andás naturalmente? ¿Te apoyás en tu propio razonamiento? ¿Sos el dueño de la verdad? ¿Todos los demás son hijos del diablo? ¿El único hijo de Dios sos vos? ¿Menospreciás a Dios y a los hombres? Job capítulo 2, 3. Bueno, con la vara con que yo lo mido a él, persona, y mido sus cosas, la obra, menospreciando aún el testimonio de alguien de escasos recursos que cuenta un milagro, lo que para él es una maravilla, que para mí es algo solucionado, y por una cuestión de distintas posiciones, yo menosprecio ese testimonio, con la vara con que mido, no te escucho, seré medido. Entonces acá hay algo maravilloso, y yo le daba gloria a Dios ayer y me gozaba y trataba de entender, porque a la verdad que todavía no sé si entendí todo lo que querían que te diga. Mirá, te soy sincero, ¿no? Porque yo primero soy cristiano, después me toca ser pastor. Mi profesión es ser cristiano, mi oficio, pastor. Claro, como el mundo lo tiene a Dios como loco, a Jesucristo como loco, a la unción del Espíritu como loco, como locura, y lo que hacemos nosotros, mientras sea del Espíritu, ¿no? Como cosas de locos, entonces a loco y medio, como ellos se burlaron y menospreciaron al Creador y no le dieron gloria, y a sus predicadores, que soy yo y sos vos, ¿no? En el trabajo, en la vida, ¿o no? Te tienen por palabrero, ¿sí? Entonces Dios les contestó.
al mundo. ¿Cómo? Con otra locura. ¿Cuál? La locura de la predicación. Total, para el mundo el menosprecio va a seguir. Con la locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Bueno, es alguien que en el nombre de Jesús, mientras predique la palabra, se para en un lugar y anuncia cosas venideras como hicieron Moisés, Isaías, Jesús, los profetas y tantos otros. Y el que no tiene temor de Dios en su corazón, el que no busca, Dios se burla. Pero por eso la palabra no se va a cumplir. La palabra se va a cumplir. Por eso vos tenés que oír el mensaje del Espíritu. Tenés que tener temor de las palabras de Dios. Tenés que oír el anuncio del Espíritu Santo, sea escrito y sobre todo del púlpito. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice, agradó a Dios salvar a los creyentes o a los que iban a creer, ¿por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación. Y cuando vos estás cerrado, la predicación es horrible. ¿O no? ¿Sí o no? Y cuando venís medio idiota, en la tuya, ¿sí? La predicación es, la verdad, un orzuelo. Del tamaño del ojo, ¿o no? La única forma que la predicación, y acá es muy importante lo que te voy a decir, porque a nosotros no nos doma nadie, yo nunca me entregué a nada. Gracias al Espíritu Santo me entregué a Jesús. Me he sido muy rebelde siempre y sigo siendo idiota, total, muy idiota, pero no juego con Dios. Me entregué a Jesús. Debe haber sido lo único bueno que hice. Y después lo demás vino por añadidura. Nunca me gustó seguir a los hombres. Que me sigan a mí para eso. Claro. Me manda con chicas viendo grande. La falta de respeto te va a dar una medida de evolución a vos. Y no te sirve. Vos menospreciás a Dios, pero viene un hermano te menosprecia. ¿Qué tendrá que ver Dios con este infeliz hijo del diablo? Nunca te van a pegar con el justo. ¿O sí? ¿El justo qué te va a hacer? Nada, si es justo. Te van a pegar con un desprolijo, con un cachivache, con un forá te van a pegar. Y así, cuanto más forá mejor, cuanto más cachivache mejor, cosa que vos te indignes y digas, ¿pero qué me viene a decir este tarado, si este infeliz? Eso, lo más idiota posible, lo más sucio posible, lo más negro, rubio, blanco, colorado posible, cosa que te duela, ¿viste? Y por ahí te pones ahora a decir, ¿y por qué es este menosprecio? Y capaz que te muestran que vos tenés las cosas de Dios en poco. Capaz que te muestran que tu ministerio es más grande que el Dios que te lo dio. O que confundís la oportunidad con privilegio. Como hacen muchos pastores. Que les parece que la oportunidad de poder ser un ministro del santuario es un privilegio para enseñorearse de la grey. Como está escrito. ¿O no está escrito? Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, le dijeron de todo. Le dijeron cosas muy fuertes. Vamos a ver dos. Una, le dijeron que estaba endemoniado. Jesús. Y sí. En Juan 10:20 dice la Biblia, muchos de ellos decían, ¿cuántos? No te escucho. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ahora, esto es maravilloso. Porque, a decir verdad, y con el diario del lunes, estos estaban todos endemoniados, ¿o no? No, el endemoniado era Jesús. ¿Vos viste cómo murió Jesús? Ninguneado, filosofía de la esquina, desconocido. ¿Viste esa frase, se desconocieron? En el enlosado por una multitud donde había muchísimas personas que habían recibido un milagro. ¿O no? ¿O no? Esos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Humillado por su pueblo,
que elige un ladrón y asesino para libertar en lugar de él. Obviamente la palabra tenía que cumplirse, pero desde el punto de vista humano, ¿eligieron al mejor o al peor? Libéranos a Barrabás. Muchas de esas caras alguna vez llegaron llorando a los pies del Mesías que caminaba por la Palestina a pedirle por favor algo. Porque a Jesús lo seguían multitudes. Y en Jerusalén también. Estos mismos habían hecho esa doble fila hace unos días en la entrada de Jerusalén diciendo: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿O no? ¿Y ahora qué decían? Y entréganos a Barrabás. O sea que Jesús no le fue mejor que a Noé, ¿no? Y él dijo muchas cosas. Una de las que dijo, y todas se cumplieron: acá no va a quedar piedra sobre piedra. Y fue así. Por eso le dicen, a la única pared que quedó, creo que es la oriental del templo, le dicen, creo que es la oriental, le dicen el muro de los lamentos. Pero no tendrían que lamentar que fue destruido Jerusalén. Tendrían que lamentar que no le creyeron a Jesucristo. Porque nosotros sabemos lo que pasa cuando tomamos la palabra de Dios como que no se va a cumplir, ¿o no? Y después, en una oportunidad, le dijeron loco, porque cuando vos le decías a alguien que está fuera de sí, ¿qué le estás diciendo? No te escucho. Loco. Léemelo el 20, a ver. ¿Está loco este? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué es estar fuera de sí? Loco, sacado. Y también le dijeron hijo de ramera, hijo de prostituta, hijo de madre soltera. Y si me apurás en lenguaje de la ruta, te lo diría, pero estoy acá, entonces apelo a tu imaginación. En Juan 8:41, cuando él les decía la verdad, porque ellos estaban o no estaban, tenían un padre, ¿era Jehová? No te escucho, está medio muerto hoy. ¿Era Jehová el padre de aquella generación? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, 8:41. Entonces, ¿qué le dijeron? Y no era una ironía esa, a mí me encanta la ironía. Me encanta la filosofía del satirismo, me encanta la pobreza, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los filósofos eso ahora. Y me encanta la ironía, pero acá se fueron de miércoles a jueves. ¿O no? Nosotros no somos como vos, que no sabemos quién es tu padre. Otra locura, la concepción de la sierva, no de la Virgen. Sí, Virgen, pero no Virgen como adorándola, María. Amén. Y eso es lo que hace la religión. Que pusieron a María en tal alto que nosotros para hablar con ella tenemos que explicar media hora. Porque cuando toca algo la religión, ¿qué hace? Lo destruye. ¿O no? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Eso fue respeto? ¿Cómo terminó aquella generación? Mirá, algo muy interesante de Juan capítulo 6. Cómo Jesús le habla a esta gente, les termina diciendo: tómense mi sangre y cómanse mi carne. ¿Vos lo querés difícil a Dios? No te preocupes, Dios difícil hay, ¿eh? Porque a vivo, a zorrito, zorrito y medio. Dice la Escritura que Dios nos prende en nuestra astucia. Nosotros nos parece que, ¿no? Estamos vendiendo humo sin humo. No te preocupes que todo lo que el hombre sembrare. Entonces para nosotros queda tomar las cosas muy en serio. En una oportunidad, muy fuerte este pasaje, si lo querés ver en la carne, Jesús termina hablándole a estas personas de forma que ellos nunca iban a poder entender. O sea, como el ministerio de Isaías, de una manera imposible, no solamente de entender, sino de aceptar lo que le decía. Porque se lo dijo así. ¿Por qué? ¿Y por qué se lo dijo así? Primero se lo dijo así porque ellos lo buscaban por la comida. Únicamente, o sea, por lo material.
En Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y los reprende. Trabajad, porque se habían tomado un trabajo en llegar de nuevo hasta él, ¿no? ¿Sí o no? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cómo le contestaron ellos? Bueno, hacete un milagrito y te creemos. Y muchos de nosotros a veces pasa eso, ¿no? Pedimos una señal. Ya nos dieron una señal, la del profeta Jonás. Porque Jesús, como Jonás, estuvo 3 días en el vientre de la tierra, Jonás en el vientre del pez, y al tercer día resucitó. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Esa es la señal. A la generación contumaz y rebelde no se le va a dar señal. Se le va a decir, ahí está la cruz. Perdón, no, ahí está la tumba vacía. Ah, pero yo no lo creo. Oralo. ¿Y iba a ser una señal Jesús para que los otros le crean? ¿Y si la hacía, le iban a creer? ¿Que era un mago? ¿Un ilusionista? ¿Era Copperfield? ¿Era eso? Entonces ya empezamos mal. Porque si ya le venían así a Dios, ¿es una falta de respeto o una apreciación esta? Un aprecio. Y la cosa se empezó a empiojar, como se dice en el campo. Se empiojó. Sabrán estos, cosas que yo no he experimentado, lo que es empiojarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando te empiojaste, ¿empiojado o no? Se empiojó, decía mi viejo. El versículo 41 dice que respetaban los judíos. ¿Qué dice? Murmuraban, y guarda con vos murmurar de la palabra, porque puede ser que no la entiendas. Puede ser que te quede grande. Puede ser que no sea para vos. Hoy. Pero ¿quién puede garantizar que no va a ser para vos mañana? ¿Quién? Nadie. Entonces, reverencia, temor, respeto. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan. Ya se la empezaba a complicar, ¿te das cuenta vos? ¿Sí o no? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahí manifestaban su corazón. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, versículo 51, yo soy el pan. Mirá cómo les habla ahora. Ahora, le habían pedido señal. Murmuraban diciendo, pues este de Nazaret, este de acá, entre Roca y Fernández, acá, entre Allen y Fernández de Oro, vive ahí, por ahí, de ahí. Este negro de ahí. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Se le iba a revelar? No. Se le empezó a complicar y mirá lo que le terminó diciendo. Pero no se lo decía a humildes, ovejas, respetuosas, entregadas y reverentes. Se lo decía a esto que le habían pedido señal, murmuraban, lo tenían ahí como del barrio. Amén. Y lo seguían por el milagro del pan y los peces. En esto la religión tenía un refrán bastante bueno, ¿viste? Durante muchos años, probablemente la década del 80, que decían, por alguien, ¿viste? Que venía a la iglesia por algún milagro, porque estaba enfermo y después desaparecía, decían, vino por los panes y por los peces. Y sí. Yo soy el pan vivo, 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Complicado para una mente natural, ¿o no?
Y el pan que yo le daré, más complicado todavía. ¿Vos querés un Dios? ¿Vos sos complicado? Bueno, es mi carne. Ah, bueno. Te imaginás los tipos del otro lado, ¿no? ¿Vos te crees que ellos pensaban que lo habían menospreciado, que habían murmurado? No. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían y se pusieron a discutir entre ellos, cosa que no les costaba mucho. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Vos te hacés el difícil? ¿A difícil? Difícil y medio. ¿Te hacés el loquito? ¿A loquito? Loquito y medio. Vos me dirás, Dios no es así. No te preocupes que va a llegar un tiempo donde te vas a convencer de que es así. Te vas a convencer de que con la misma vara con que medís, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y esto por qué? Por la soberanía de Dios. Porque Dios es Dios. Y nosotros criaturas. Amén. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y la conversación siguió empiojándose. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come, así le contestó a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana decía, ¿qué quiere que te diga? Si yo la vivo mandando. A mí me gustan los tipos. Tengo el cesto. Y este está a prueba. No está escrito, pero bueno, yo me atrevo por el antecedente a suponer, ¿no? No está chequeado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Mira si un predicador te dice eso, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nosotros lo estamos leyendo, pero hay que ver cómo se los dijo también, ¿no? Había que estar escuchando eso ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come... ¿Vos sos difícil? Toma. Estaba hablando de canibalismo, Jesús. Pero los otros que pensaban. Vos sos raro, sos difícil, sos complicado. ¿Sí? ¿Querés sopa sin fideo? Sopa sin fideo. ¿Querés sopa sin caldo? Sin caldo. ¿Sí? Me perdí, ¿dónde estaba? Ayúdame. El que come mi carne, 56, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, que era él, vivirá eternamente. Y era así. Nada más que no literal. ¿Estas cosas dijo dónde? ¿Dónde estaban los que sabían algo de la ley o no? Sí, estaban los académicos. Enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿qué dijeron? ¿Y era para menos? No, pero ellos no habían sido duros, agresivos, irrespetuosos, menospreciadores. ¿Cómo pedís señal? ¿Cómo le pedí a Dios? Bueno, hacete un milagro y te creo. ¿Con humildad se lo pedís? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo a los discípulos, ¿ustedes también están ofendidos? Y los discípulos, ¿qué dijeron? No, es que estamos nosotros. ¿Se quieren ir? Les dijo. No, dice, no es para tanto. Estamos enojados, pero no es para tanto. Complicado, vos lees ese pasaje y no mirás el resto y te parece que es una locura. Bueno, es que muchas veces a nosotros nos pasa eso y nos pegamos unos bailes y te vas enojado y vivís enojado una semana y no entendés a Dios y no entendés la iglesia y no entendés los hermanos y no te preguntás si no serás vos el difícil. ¿No serás vos? El que no hay alfajor, mirá que hay un montón de marcas de alfajores, ¿eh? No hay alfajor que le guste. Vení de un viaje, esta vez te traje cordobeses, nada. Bueno, te traje también de Mantropazo, nada. Te traje un águila, nada, para que nada. Bueno, hacételo vos. Hay un principio
vamos a esto, lo vamos a decir más rápido. Hay un principio en el reino de los cielos que es el que se reveló cuando Israel pidió carne en el desierto. ¿Te acordás? Pero el problema no era haber pedido carne. El problema fue que ellos se quejaban del maná, ¿o no? ¿Sí? En Números 11:5, y acá volvemos a ver por qué Dios lo trata al pueblo como lo trata cuando el pueblo lo atiende como lo atiende. Entonces, lo mejor que es para las cosas de Dios, respetuoso, temeroso. Al que respeto, respeto. A Dios se lo respeta y yo voy a tener la puerta abierta. Él es Dios y yo soy una criatura. Reverencia, humildad, serio con sus cosas, entregado. ¿Amén? En Números 11:5, acá estaba el pecado. Cuando vos lees Números 11, hablando de la carne, ¿te acordás que Dios le dio de comer carne, codornices? Mirá cómo empezó. Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, o sea, del pasado. Se habían olvidado que los habían libertado, que Faraón los hacía sufrir, que de todo se habían olvidado. ¿O no? Porque Faraón no los trataba bien. De los pepinos, y la verdad que yo cuando leo esto digo, te tiene que gustar el pepino, ¿no? Si a vos te gusta el pepino, orá por mí. Los melones, es otra cosa. Yo soy corazón de melón, dulce, como vos. Los puerros, las cebollas y los ajos, o sea, más bien el condimento, ¿no? Y ahora nuestra alma, fíjate lo que dice, nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Esto es como cuando vos venís a ver al pastor con un problema de novela, digo al pastor, o sos ministrado acá por alguna persona en un ministerio, pero ponele al pastor para no meter a nadie en el agua, y te da una palabra. Mira, yo quiero leerte esta palabra porque siento que esto es lo que el Espíritu te quiere decir. Pelado hijo del diablo. Qué idiota aquel pelado, este infeliz, aparte está gordo, se cree que yo voy a arreglar el lío que tengo con un versículo. Déjate de joder. Me voy al evangelio de mercado. El maná es maná, ¿o no? El otro día estuve hablando con una familia como 2 horas. Al final me dejaron decirle, a ustedes les falta fe. Y era verdad. Ahora yo después decía, es de loco, ¿no? Es pa' loco esto. Mirá, ¿menospreciaban el maná o no? Sí. Entonces, como ellos menospreciaban el maná, porque esto, ¿sabés lo que hicieron? Pidieron carne, pidieron tanto carne que terminaron llorando. Vos imaginate que abrís la puerta de tu casa y te pones a llorar. Y pasan los vecinos y dicen, ¿por qué llorás? Porque mi marido no me compra bife. Y no me hace milanesa en la puerta. Y te imaginas la vecina, no, pero ¿cómo no te va a hacer una milanesa, mi amor? Son fideos y arroz nomás. Pero ¿cómo no te vas a...? Pero eso, y lo ven al marido, es un delincuente, ¿no? Tomá, y le empiezan a traer milanesa. Se pusieron a la puerta de la tienda a llorar. ¿No se fueron de mambo? ¿Y nosotros cuando lloramos? Dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno ¿dónde? ¿Vos te lo imaginás? ¡Qué maricones, o no! ¡Qué imagen! Vos llegás, suponete que vivas en una casa que da a una vereda, a la puerta, y llegás y todos los vecinos rodeando y tu mujer... ¿Qué te pasa, negra? No, los vecinos también, hijo de... Ah, de la otra, ¿no? Comprale carne picada, piba. No, lo que pasa es que comprale carne picada, comprale un bife. A la puerta, ¿vos te imaginás esto cómo le pegó a Dios? ¿Cómo lo vio Dios esto? Y la ira, bueno, ¿qué más podía pasar? A ver, ¿qué hubieras hecho vos? ¿Te hubieras calentado o no?
Y la ira de Jehová se encendió tenuemente. No, en gran manera, porque no era para menos. Y también le pareció mal a Moisés. Le pareció mal a Jehová y a Moisés. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Principio, ¿eh? Pero al pueblo dirá, santificaos por mañana y comeréis carne. Para mañana y comeréis carne. 18. Porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Hasta ahí, problema solucionado. ¿O no? Pero se manifiesta lo que Dios hace cuando uno se pone como estos tipos se pusieron. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Te imaginas un día de estos llegaron los israelitas y le dijeron a la mujer, che, ¿no hay nada con maná? ¿Por cuánto? Menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿alguna vez vos, siendo pibe, te pusiste a llorar en algún lugar donde había parientes o amigos de tus padres, haciéndote el piola para que te den lo que querías? Y después llegaste a tu casa y te dieron para que tenga, para que guarde y para que reparta. ¿Puede ser? A mí me pasó. Vos me hiciste quedar mal delante de la gente. ¿Cuándo viene el premio? Y decía, ¿no? Después, vos solo te decías después, delante de la gente, no. Delante de la gente, no. Delante de la gente, no. El chico caprichoso, ¿viste? Y dice, no me quiero comprar alfajor. Y el tío saca, anda a comprar una caja. Y vos, hijo del diablo, el tío y este. Hay una regla ahí en el reino, ¿no? ¿Te pones pesado? ¿Empezás a victimizarte? ¿O no hay? ¿Faltás el respeto? ¿Murmurás? ¿No te contentás con lo que Dios te da? No te preocupes. No está escrito, pero te vas a empachar. Redondeando, esto es así. Para ir terminando, te cuento que cuando nosotros hablamos de locura, no es novedad porque en la Biblia ya pasó y le pasó a Nabucodonosor. No lo vamos a leer ahora, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor se creyó imprescindible, creyó que se enorgulleció, para resumir, ¿o no? Y terminó loco comiendo hierba del campo, dice la Biblia. Hasta que reconoció que el Altísimo gobierna. O sea, hasta que volvió a respetar a Dios. ¿No? El pasaje es largo, no es largo, es un capítulo, no es para hoy. Pero, ¿una persona puede enloquecer por juicio de Dios? Sí, por humilde, por respetuosa, por temerosa. No, por nabucondonorosa. ¿O no? Nabucodonosor pensaba que arriba de él no había nadie. Y la verdad que no era así. ¿O era así? No era así. También hay otro grado de locura. Ya yendo a terminar. ¿Venís acá? ¿Venís hasta acá? ¿Entendiste la palabra? Gloria a Dios. Tampoco. Hay otro grado de locura que es la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque una de las condiciones del estado de locura, que tiene una etimología muy dudosa, muy complicada, no hay una certeza, ni siquiera Corominas, que es un lingüista muy importante, que ha escrito un material, se considera la bibliografía más profunda sobre etimología castellana. Tiene una certeza, tiene 3 o 4 hojas sobre, lo estuve leyendo ayer, Corominas, 3 o 4 hojas sobre locura, sobre loco, y en realidad ni siquiera él asume una definición. Hay un montón de approach, de acercamientos, pero no hay una definición, una certeza
ni siquiera del indoeuropeo, ¿sí? Pero una de las condiciones de la locura, ¿te leo alguna de las condiciones de la locura? Mira, persona que padece una percepción distorsionada de la realidad que lo rodea. ¿Cuántos están locos? ¿Viste cuando vos te vas del culto y dices, no, yo me voy, estoy mal? ¿Por qué estás mal? No, porque la forma que me miró fulana está enojada conmigo. Pero vos le preguntaste, nada, no hace falta. Y estás 3, 4 días así, viene, pastor, no, fulana está endemoniada. Y bueno, pero anda a hablar con ella, sí, pero no sé, me da cosa. O anda igual. Bueno, va y dice, mirá, yo quería pedirte perdón si te ofendí. No, no me ofendiste. Pero vos estabas enojada. No, no estaba enojada. Pero vos me miraste mal. No me di cuenta, no. Entonces estos 4 días yo estuve endemoniado solo. Por mí sí. Porque aparte vos, ¿qué me hiciste? No, eso es lo que yo decía, no te hice nada. Si no me hiciste nada. ¿No estaré loco, che? ¿Viste cuando uno se imagina, y más lo que ponen los ojos en los hombres? Porque los que todavía ponen los ojos de los hombres, mi amor, qué infierno que viví, Dios te guarde. Disfrútelo, compañero. Porque si hay algo que te va a amargar la vida, es poner los ojos en los hombres. Y sobre todo porque encima te pega lo que ves y te pega a Dios que te dijo que no lo hagas. O sea, como que, ¿viste cuando te pega papá y mamá cuando nos agarraban los dos? Que decía, cuando lo suelte avísame. Y se iba a poner la pava al viejo, ¿te acordás? Ya está, dice, bueno, entraba segundo relevo. No sé si te dieron la voz, a mí me dieron. ¿Te dieron o no? Si no te dieron, hijo consentido. Y mirá, persona que padece una percepción distorsionada de la realidad que lo rodea, ¿sí? Lo cual hace que tenga mal juicio, se comporta de forma disparatada. Actitudes absurdas, irracionales, ¿sí? Incoherentes. Imprudente, temeraria, desconsiderada, obsesiva. La obsesión es un alpiste, es una semilla de mostaza de la locura. Porque cuando te obsesionás con algo, ¿viste? Estos se ven obsesionados con la carne, ¿o no? ¿Sí o no? Salía por la oreja la carne. Che, acá tengo un faisán. Una codorniz, perdón. ¿Sí? Incoherente, dice que el loco es incoherente. ¿Viste cuando vos hablas con alguien y decís, ¿qué me quisiste decir? ¿No? O cuando te meten en una conversación en medio de otra y vos empezás a sacar la brújula de Jack Barrow, ¿viste? A ver para qué lado está yendo, no sabés para dónde va, ¿o no? Digo, esto es diccionario, mi amor. Dice falta de equilibrio, desequilibrado. Vos te acordás del cristianismo de equilibrio, ¿no? Ideas. Dice desorganizado en sus facultades mentales. Está re bueno. Sí, porque te pone a orar te arrepentís frente al diccionario, te digo, en serio. Perdón, diccionario, perdón. Ah, no, nada que ver. ¿Sí? Dice que, y acá me gustó porque esto me lo dieron a mí. Tiene manifestaciones de ira, porque el que tiene alteradas las facultades mentales, con todo respeto lo digo, el que es físico, ¿sí? Lo físico de lo cual no nos reímos de nuestro pecado, amén. Se manifiesta por lo general en ira. Pasa con la gente que tiene demencia, ¿o no? ¿Sí o no? Y bueno, o furia al borde de la enajenación. ¿Alguna vez te recalentaste que al final después te dolió todo lo que rompiste? ¿Te sacaste? Bueno, es un estado de locura. Porque la ira es eso. La ira extrema, ¿o no? ¿Sí? Bueno, también hay otros dichos, acción imprudente. Che, no sé, vos, qué sé yo, vas en una bicicleta y un tipo te pasa por adelante, casi te atropella. ¿Estás loco? ¿O no? La mente reprobada
a nosotros, que es para hacer cosas que no convienen por no haber tenido en cuenta a Dios. ¿Alguien hizo alguna vez un negocio así? ¿Un mal negocio? Una mala decisión. Es de alguna manera un grado de locura. Por ejemplo, ¿sabés quién estaba loco en la Biblia según Dios, que es médico? ¿Vos te acordás del que le habló la mula? Balaam. Dice la Biblia que una muda, porque vos tenés una muda que te hable, vos tenés una mula que te hable, una muda bestia de carga reprendió la locura. ¿Y cuál era la locura del profeta? Una locura que nosotros cometemos muy seguido. Jehová le había dicho, no vayas. Y él fue. Como que le hubiera dicho, no te cases. Se casó. No te lo levantes. Se lo levantó. Se me escapó. ¿Vos querías la verdad o querías la mentira? ¿Y ahora? Para Dios, Balaam estaba loco porque estaba yendo en desobediencia, porque una desobediencia para Dios es locura, ¿o no? Es una locura. Y así, amados hermanos, nosotros tenemos que tener respeto, no pedir señales como los judíos, ni querer entender a Jesucristo por medio de la sabiduría terrenal, que es primeramente animal, terrenal obviamente, animal y diabólica, ¿sí? Sino que tenemos que tener fe para preservación del alma, porque el que tenga fe va a ver a Cristo, Cristo va a ser su sabiduría y su inteligencia. Yo oré mucho esto cuando recién me llamaron, concentrado en eso, los ojos puestos ahí. La sabiduría y la inteligencia son Jesucristo. Yo tengo que conocer a Cristo para tener esto. Nosotros somos irrespetuosos, somos atrevidos. Y escuchamos esta palabra y nos congregamos y bien hacemos y crecemos. Pero no añadamos, Job cometió un pecado y fue este. Dice, porque el pecado puede ser involuntario o no. Vos hoy estás delante de la palabra del Señor, hoy escuchás esto y entonces me imagino que a partir de ahora vas a tener más temor y más respeto por las cosas santas, ¿o no? ¿O te va a dar lo mismo este mensaje? No. Porque las cosas del Señor hay que tomarlas en serio, ¿o no? Y no hagamos como Job. El pecado ya lo tenemos, porque yo creo que uno no respeta a Dios como debería. Porque que me toque predicarlo no quiere decir que tenga más justicia que vos. ¿Amén? Para ser justos. Pero guarda con esto, porque Job añadía a su pecado rebeldía. Y que no sea nuestro caso, Iglesia del Río. Que nosotros a nuestro pecado le añadamos reconocimiento para tener como corresponde a nuestro Señor en alto y glorificarlo como Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Dios bendiga a la Iglesia del Río.